Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia del arte y un poquito de economía y de empresariales. Este vídeo es para mis alumnos de segundo de la ESO, de programa Grupo B del CEIPSOL Encinar de Torrelodones. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Vamos a ver la primera parte de la unidad 4, la Baja Edad Media. Así que vuelve la magia en 2021. Vamos allá. Espartaco. Ahí estamos. Ya sabéis que esta presentación la tenéis subida en aula virtual para que la podáis consultar, descargar o yo que sé, o lo que queráis con ella. Pero antes de lo que sea, leérsela. Así pues, esta primera parte vamos a ver los cambios políticos, sociales y económicos que vamos a ver en la Baja Edad Media. Aquí tenéis una escultura maravillosa del señor Auguste Rodin, o Rodin, o como se pronuncia en francés, de los burgueses de Calais, que es un episodio que ocurrió durante la Guerra de los 100 Años y que al que me explique cuál es, pues le doy la piruleta. Vamos allá. Vamos a ver primero las transformaciones económicas y en concreto las de la agricultura. Ya hemos visto en temas anteriores que se introdujeron una serie de mejoras en la agricultura, una serie de avances técnicos como puede ser el arado de vertedera, el uso de abonos, la rotación trienal y todo ello va a hacer que la productividad aumente, o sea que se produzcan más alimentos. ¿Qué consecuencias va a tener esto? O sea, que se van a notar en este periodo, en la Baja Edad Media, que ya sabemos que es, y si no lo sabemos lo deberíamos de saber, desde el siglo XII hasta el siglo XV. Vamos a ver un aumento de la población, lo cual es obvio, si hay más alimentos, pues se puede mantener, se puede alimentar a más gente. Vamos a ver un incremento de los intercambios comerciales, esto es una novedad respecto a al periodo anterior, que ya sabéis que durante la Alta y la Plena Edad Media el comercio había tenido mucha menos importancia en la economía debido a que la economía era una economía de subsistencia, o sea, se producía lo justo para sobrevivir y había muy poco excedente. Ahora, al haber mayores excedentes, estos excedentes se pueden vender, ¿no? Y al venderse se genera pues, actividad económica y se generan intercambios comerciales. ¿Vale? Y por lo tanto también se va, otra consecuencia indirecta de esto es el desarrollo de la artesanía, de los productos elaborados, como tenéis en la ilustración de ahí a la derecha, en la que se ve a un señor que es carpintero y a una señora que está hilando. Y por último, y quizá la más importante, es que las ciudades van a crecer en número de habitantes y en poder económico. ¿Por qué? Porque en ellas van a vivir estos nuevos, ¿cómo se dice? Profesionales, por así decirlo, que son los comerciantes y los artesanos. Así pues, vamos a hablar del comercio y de la artesanía. Cómo estos intercambios comerciales van a empezar a aumentar, para facilitarlos se van a introducir una serie de, o van a aparecer una serie de características. Se van a crear, por lo primero, nuevas cecas. Una ceca es una fábrica, es un lugar donde se acuña la moneda, donde se crea la moneda y por lo tanto va a aumentar la circulación de las mismas para favorecer estos intercambios comerciales. Van a aparecer las letras de cambio, que es, por ejemplo, las que tenéis ahí. Si bien esas letras de cambio son del siglo XVII, pues no las encontramos antiguas, ¿vale? Que son documentos vinculados a una persona concreta que sustituían a las monedas y permitían viajar con ellas sin miedo a los robos. ¿Qué es lo que ocurre? Al haber más intercambios comerciales, hay más viajes, tanto por barco como por tierra. Y claro, cuando va la gente por los caminos o por los mares con dinero encima, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que te roben, ¿no? Sobre todo pues, los bandoleros o los bandidos. Entonces, ¿cómo intentan solucionar este problema? Pues aparecen estos documentos. Estos documentos lo que certifican es que tú has entregado una cantidad de dinero en tu ciudad de origen, ¿no? Por ejemplo, yo entrego 1000 reales o 1000 maravedíes o 1000 de la moneda que sea, o la cantidad que sea, ¿vale? En la ciudad de origen. Me dan un documento a mi nombre que yo puedo canjear en la ciudad de destino por esa cantidad. Por ejemplo, yo entrego estos 1000 maravedíes en Madrid, por ejemplo, y me quiero ir a Barcelona, ¿vale? Pues de Madrid a Barcelona lo normal es que me asalten y me roben esos 1000 maravedíes. Yo lo que hago es que lo entrego, me dan un documento y luego en Barcelona lo puedo canjear allí por esos 1000 maravedíes. ¿Qué es lo que ocurre si me roban ese documento? Como está mi nombre, el ladrón no puede canjearlo. Entonces así, digamos, una especie de antecedente de la cuenta bancaria, ¿no? Y hablando de bancos, vamos a ver que va a aumentar la concesión de préstamos por las buenas perspectivas de los negocios.
¿no? Van a proliferar los banqueros, que lo que hacen es que prestan dinero a cambio de un interés, a cambio de un beneficio. Si yo pido 1.000 maravedíes prestados, siguiendo el ejemplo anterior, pues a lo mejor el banquero me va a pedir que le devuelva dentro de un tiempo 1.100. Esos 100 de más serían los intereses. Además, en las localidades importantes, en estas grandes ciudades que se van a crear ahora mismo, vamos a ver que aparecen los comercios permanentes, o sea, lo que hoy llamaríamos las tiendas, ¿no? Que siempre están en un edificio y siempre están ahí. Antes lo que había pues eran tenderetes o eran puestos de mercado, ¿no? Que es lo que hacen los días de mercado, se montan y luego al final del día se desmontan. Y aparte de esto, hablando de los mercados, vamos a ver que se van a realizar mercados semanales, que solían ser un día a la semana en la Plaza Mayor con puestos de venta ambulante, que eso es algo que se sigue haciendo hoy en día, por lo menos en España, ¿no? Siempre pues lo típico, los sábados y los domingos, por lo menos donde yo vivo, pues se corta una calle y ahí te pones los tenderetes. Y aquí tenéis, por ejemplo, dos cuadros que si bien son posteriores, pues ilustran esto que os estoy diciendo. Estos son cambistas, que lo que hacían era cambiar, hacer pues lo que... A ver, ¿cómo lo digo? Cambiar monedas de diferente ceca, ¿no? Aquí lo que están haciendo es, bueno, están llevando su contabilidad y, por ejemplo, si yo llevaba una moneda de una ceca hecha yo qué sé, en Salamanca, pues a lo mejor en Barcelona me la cambiaban a la moneda que allí se use, que es de otra ceca, ¿no? Y esto es a lo que se dedicaban estos señores. Y ya por último, dentro de este comercio vamos a ver el desarrollo de las grandes ligas de comerciantes, que son mercaderes que se asociaban de diferentes ciudades. Las más importantes son la Hansa en el norte de Europa y los comerciantes del Mediterráneo en el sur de Europa, en este mar, ¿no? Van a establecer rutas comerciales tanto por mar como por tierra. Y en tierra van a ser importantes las grandes ferias, ¿vale? Que se celebraban, son grandes mercados que duraban varios días y se celebraban anualmente, ¿no? ¿Y cuál es la más importante de todas ellas? La de la Champaña, la Champagne, aunque también había pues, en la zona de Flandes y Borgoña y en el norte de Italia. La Hansa se dedicaba a las rutas, sobre todo marítimas, del norte de Europa, del Mar del Norte y del Mar Báltico, mientras que en el Mediterráneo destacaban los venecianos, genoveses y los catalanes que traían productos del lejano oriente, ¿no? Sobre todo productos asiáticos, aunque también africanos. ¿Vale? Aquí los tenéis, estos serían las ciudades de la Hansa que ocupan todo este mar, o sea, todo lo que es la zona del norte de Europa, tanto el Báltico como el norte, y las rutas terrestres del norte de Europa, ¿vale? Esto que tenéis aquí en azul, mientras que en el Mediterráneo lo que ocupaban, o sea, las rutas que explotaban son sobre todo las marítimas que traían productos de Asia, que aquí las tenéis de la ruta de la seda, y que transportaban desde los puertos de Oriente hasta el resto de Europa. ¿Vale? Y aquí tenéis un mapa en el cual se ve más o menos todas las rutas comerciales, sobre todo las terrestres, y el Banalvar iba a decir, no sé si está bien dicho, o que digamos eran como las venas, ¿no? Por así decirlo, económicas de estos continentes. Respecto a las transformaciones sociales, pues vamos a ver que la sociedad va a seguir siendo rural, pero va a destacar las ciudades, y en concreto un grupo social nuevo dentro del tercer estamento, o tercer estado que ya vimos en el tema anterior, que son los burgueses. Se les llama así porque vienen los burgos, que son los habitantes de las ciudades. Así pues, vamos a ver que en las ciudades, que es lo que nos interesa ahora mismo, vamos a encontrarnos con nobleza, que puede ser alta, que no se dedican al comercio y que viven de las rentas de sus tierras, de sus señoríos feudales, ¿vale? Aunque viven en la ciudad, y la baja nobleza, que son los hidalgos, son gente de origen noble, pero que no tienen recursos económicos, por lo tanto solían ponerse se solían poner al servicio de otros miembros de las clases pudientes, ¿no? Ya que trabajar era deshonroso. Después vamos a tener el clero urbano, que sobre todo solía ser órdenes mendicantes, o sea, órdenes religiosas que pedían para vivir, y lo que más nos interesa es la burguesía, que también podemos dividirla entre una alta burguesía, que son las familias más ricas, estos comerciantes y banqueros de los que ya hemos hablado, y también la baja burguesía, que son comerciantes de un nivel más modesto, y los artesanos, ¿vale? Por último, otros grupos que podemos encontrarnos son los judíos, que ya sabemos que vivían en las ciudades en unos barrios separados, que son las juderías, y que se dedicaban a muchas cosas, pero sobre todo destacaban en actividades financieras, en ser prestamistas. Y luego, pues, el resto, que podían ser los sirvientes, los esclavos o los mendigos, ¿vale? Y aquí, en este diagrama, lo podemos ver que
Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Pero sobre todo vemos que destaca este triangulillo que se introduce aquí arriba, porque cuanto más arriba estés en esta pirámide, más rico eres. O sea, los burgueses, que es, digamos, la clase alta de este tercer estado. Y simplemente para que veamos cómo eran las ciudades, pues aquí tenéis una serie de ilustraciones, veis cómo son las ciudades medievales con estos grandes edificios, vamos a ver las catedrales, los palacetes, estas torres, por ejemplo, de los ayuntamientos, ciudades amuralladas y pues las zonas de mercado que tenemos por aquí, los ganaderos, por aquí tenemos algún tallercito, alguna tienda, que es lo que ya hemos comentado. Y aquí, que se ve más o menos todo de una manera holística, vamos a ver que los principales edificios de las ciudades son las murallas, la catedral, que hablaremos en el siguiente vídeo, y luego los palacetes donde vivían estas clases altas, tanto la nobleza como los burgueses, y algunos edificios seculares. Bueno, también tenemos edificios religiosos como pueden ser los conventos, aparte de las catedrales, y luego por aquí el edificio secular, o sea, o civil más importante va a ser el ayuntamiento. Y este es el aspecto que tendrían hoy en día más o menos, ¿no? Esto, por ejemplo, es el barrio gótico de Barcelona. Son calles muy estrechitas y edificios así, pues, de piedra y de... Pues, bueno, este es el aspecto que tendrían, vaya. Tampoco vamos aquí a ponernos muy así. Destacan los edificios civiles también, como puede ser, esto es el ayuntamiento del que os hablaba antes, por ejemplo. Uno muy famoso es el Palacio Comunal de Siena, que está en Italia, en una plaza enorme. Respecto a los cambios políticos, vamos a ver qué relación tienen las ciudades con los reyes. Vamos a ver que los reyes van a ver aumentar sus ingresos debido a los impuestos que van a cobrar de las actividades comerciales de las ciudades. O sea, el comercio va a tener una consecuencia en los ingresos de los reyes. A su vez, los reyes, como no son tontos, lo que van a hacer es darles fueros a las ciudades. Esta palabra ya la vimos en el tema de la repoblación, que son privilegios normalmente fiscales, o sea, pagar menos impuestos, que se concede a los habitantes de una determinada región o ciudad. Luego, ¿cómo se gobiernan estas ciudades? Mediante los concejos, ¿vale? Que es la reunión de los representantes de las ciudades. O sea, de los habitantes más pudientes de las ciudades, que son los que la gobiernan. Es un término que ha llegado hasta hoy en día y por eso a los miembros de ayuntamiento hoy en día se les llama concejales. ¿Y a qué se dedican? ¿Cuáles son las competencias, por así decirlo, que tienen estos concejos? Pues las que tendría un señor feudal en una propiedad rural, que pueden ser la de impartir justicia, la de recaudar los impuestos, la de organizar los mercados, que ya hemos visto que los organizaban, y la de, por ejemplo, velar por la seguridad, o sea, controlar la guardia de la ciudad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Lo primero, que las ciudades se van a liberar del sistema feudal. O sea, este sistema feudal que ya hemos visto en el resto de la Edad Media y que se desarrolla sobre todo en la plena Edad Media, vamos a ver que en las ciudades no aplica, ¿vale? No hay un señor feudal al cual los habitantes de la ciudad le deben fidelidad a cambio de manutención. No. Digamos que las ciudades son, entre comillas, libres y solo se deben a la autoridad del rey. Vamos a ver que los representantes de las ciudades se van a integrar en las cortes del reino, que ahora veremos lo que son. Antes solo acudían la nobleza y el clero, ahora también van a ir los burgueses. Algunas ciudades van a convertirse o van a ganar tanto poder que van a convertirse ellas mismas en ciudades-estados, algo similar a lo que vimos de las polis griegas, ¿vale? Sobre todo esto va a ocurrir en Alemania y sobre todo en Italia, ¿vale? Destacan, por ejemplo, estas ciudades de comerciantes que hemos visto antes, Venecia y Génova, que además eran tanto poder por el comercio que se gobernaban a sí mismas, eran repúblicas. Y lo más importante quizá es que los monarcas, los reyes, van a tener más poder respecto a los grandes señores feudales, que esto es lo que ocurría antes en el resto de la Edad Media, que lo hemos estudiado, ¿no? El reino tenía un poder muy, muy grande, tenía un poder, digamos, nominal muy grande, pero su poder real no era tal, porque realmente lo tenían delegado en los nobles. Ahora, como van a tener más ingresos, lo que van a hacer es van a poder reclutar ellos sus propios ejércitos, reclutar y mantenerlos. Por lo tanto, no van a ser tan dependientes de la nobleza y va a aumentar su poder militar y van a ser más, digamos, con muchas comillas, independientes de los deseos de la nobleza. Y aquí tenéis, bueno, el Foro de Córdoba de Fernando III el Santo de Castilla y León. ¿Vale? Es imposible de leer, pero bueno, para que os hagáis una idea. ¿Qué son las cortes? Que es lo que acabamos de hablar. Son asambleas representativas que asesoran al rey en tareas de gobierno. Son no son los consejeros, por así decirlo, pero sí que digamos que estoy pensando en inglés y me sale un palabra que no es.
son asesores del rey, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué es su función más importante? La creación de nuevos impuestos. El rey no puede crear nuevos impuestos sin el consentimiento de las Cortes, o sea, sin el consentimiento de los representantes de los tres estados. Se convocan por el monarca estas cortes, o sea, las cortes no pueden reunirse porque ellas quieran, no, tiene que llamarlas el rey, y en ellas se reúnen representantes de los tres estamentos, de la nobleza, del clero y del tercer estado, que en este caso va a ser la burguesía, que son los que tienen dinero. Siempre manda el que tiene dinero, nunca falla. Y pues ¿cómo se llaman estas asambleas, estas cortes? Bueno, cortes es la palabra española, ¿no? En castellano, por ejemplo, las Cortes de Castilla, las Cortes de Aragón, pero en otros países tienen nombres diferentes. Los Estados Generales en Francia, el Parlamento, de Parliament en Inglaterra y la Dieta en Alemania. Por mucho que digan los ingleses, las primeras cortes en Europa fueron las Cortes de León, que se convocaron por primera vez en el año 1188 aquí en la Basílica de San Isidoro. Y unos ejemplitos, aquí tenéis, esto es un cuadro moderno, bueno, moderno, del siglo XIX, pero estos son las Cortes de Castilla, en concreto es las que se reunieron en Valladolid, cuando María de Molina presenta a Fernando IV, que es este niñito de aquí. Uy, se me ha ido para atrás. Aquí tenemos el Parlamento inglés, con los representantes de la nobleza, del papado, del clero y del pueblo llano, y aquí las Cortes de Aragón de Fernando el Católico en una sesión del año 1495, siempre presididas por el rey y con la reunión de los representantes de los tres estamentos o de los tres estados. Y en el tema de la iglesia vamos a ver un episodio muy curioso que ocurrió, y es que el Reino de Francia tenía una gran influencia en la iglesia y llegó a ocurrir que se trasladó la sede papal, o sea, donde vivía el Papa, desde Roma hasta Aviñón. Aviñón es una ciudad del sur de Francia que era parte del señorío feudal de los estados pontificios. Y esto ocurre a principios del siglo XIV. Y va a ocurrir una cosa muy curiosa, que es el cisma de Occidente. No confundir con el cisma de Oriente del año 1054 que vimos en temas anteriores. Este es el cisma de Occidente, en el cual va a haber 2 y hasta 3 papas simultáneos a la vez, cosa que sí que no puede haber. ¿Por qué? Porque se va a nombrar un papa en Aviñón, en esta ciudad, y otro papa se va a nombrar por los cardenales que se van a quedar en Roma y van a rechazar trasladarse a Aviñón. Entonces va a haber 2 papas a la vez, cosa que no tiene sentido porque solo puede haber un representante en la cátedra de San Pedro. Va a haber ciertos países, ciertos reinos que apoyen a unos y otros que apoyen a otros. Ahí tenéis, por ejemplo, que Castilla y Aragón van a apoyar, junto con los franceses, evidentemente, al de Aviñón, mientras que los portugueses, los ingleses y los alemanes van a apoyar al de Roma. ¿Vale? Esto finalmente, bueno, esto ocurre en el año 1378. Esta situación va a durar, este cisma, hasta 1417, cuando se descartan todos los papas que había y se elige uno nuevo por consenso en el año 1417 y se vuelve a trasladar la sede a Roma. Vamos a continuar, si me deja esto, ¿vale? Aquí tenéis un mapita en el que se ve más o menos, ¿vale? En color naranjita tenéis los que apoyan al Papa de Aviñón. Aviñón está aquí, en el sur de Francia, mientras que en azul los países que apoyaban al Papa de Roma. Y fin, termino esta presentación y este vídeo recomendándoos que, lo primero, no me han pagado nada, ojalá me hubieran pagado, pero que cuando se pueda, termine la pandemia y finalmente esto abra, vayáis a un parque temático que se está construyendo en Toledo, que se llama Puy du Fou, que es una sucursal de un parque temático medieval que existe en Francia y en el cual, pues, bueno, no he ido porque no está abierto, pero por las fotos pinta muy bien y os animo a que busquéis sobre ello, porque tienen ¿cómo se dice?, recreada una ciudad medieval y hacen espectáculos medievales, y además en el de Toledo pues lo hacen fijándose en la historia de España y demás. Así que lo dejamos por aquí. Os había puesto aquí una frase como siempre para comentar, pero me acabo de dar cuenta de que la frase viene para el segundo vídeo, porque es una frase de Santo Tomás. Así que os dejo con la intriga y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y ya sabéis, seguidme en redes sociales, dale like, suscribíos. ¿Vale para algo? No, pero me hace ilusión. ¿Y por qué no hacer feliz a vuestro profesor? Pues claro que sí. Nos vemos en el próximo.